Bueno, le doy gracias al Señor, amén, por esta oportunidad. Me cuesta mucho estar de este lado todavía, pero es un honor, amén, estar de este lado, que el Señor nos siga utilizando, amén. Y me gozo mucho de verlo a cada uno de ustedes también de este lado, porque es lo que nos manda hacer el Señor, amén, predicar su palabra. Me gozo por la vida del hermano, amén. Miren, la primera vez y él ya está compartiendo, y miren qué tremendo lo que Dios nos habló a través de su vida, amén. Así que bueno, yo hoy les quería hablar de algo que primeramente el Señor me hablaba a mí, a mi vida, amén. Y era del espíritu de religiosidad, amén. Saben que este tiempo el Señor me corregía a mí en varias áreas de mi vida y me mostraba esto, ¿no? Porque muchas veces vemos estos espíritus, pero le pedimos discernimiento al Señor para que nos muestre estos espíritus, pero ¿qué hacemos cuando el Señor nos muestra estos espíritus? Amén. Y el discernimiento que pedimos nosotros al Señor tiene que ser para ver los espíritus, pero también para verlos nosotros. Amén. Para ver cuando eso está obrando en nosotros, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que esos espíritus están en nosotros. Nosotros a veces estamos cerrando y estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Amén. Y yo le quería contar más o menos cómo son las características de este espíritu, no por mí, sino por la palabra. Amén. Así que yo lo invito a Génesis 4. Amén. Amén. Génesis 4, lo voy a leer desde el 1, ¿no? Conoció a Adán a su mujer, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Amén. Después dio a luz a su hermano Abel, el cual fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo frutos de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Y se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Y ahí cae maldición, amén, sobre este varón. Dice en el 12: cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Amén. Caín creía en Dios, pero no lo comprendía, amén. No entendía ni el amor tampoco, amén. No entendía el amor del Señor, sino que cuando vio que su hermano trajo lo primero, cuando él fue obediente al Señor, cuando le entregó todo al Señor, y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, dice que este varón se levantó, dice que su semblante se mudó, amén. Y dice que el Señor lo confronta y le pregunta que por qué había decaído su semblante, y le pregunta: si hicieres bien, ¿no te irá bien? Porque en vez de estar mirando al otro lo que hace, a tu hermano lo que hace, no haces bien vos, no te alentás para hacer el bien vos y que el Señor mire con agrado. Parece que este varón, en cambio, mató a su hermano. Mire cómo en su corazón se empezó a gestar eso que llevó a matarlo a su propio hermano. El religioso hace las cosas por costumbre. El espíritu religioso nos hace movernos de esta manera, amén, porque no comprende ni entiende el amor del Señor, como hablaba, ¿no?, el hermano. Hace las cosas por costumbre, por cumplir, pero rechaza la verdadera obra de Dios, porque no lo hace por entrega o por devoción a Dios, amén. También les quería que me acompañen, amén, a Romanos 2:21, amén. Y yo escribía otra de las características que puede estar obrando en nosotros y en este espíritu, como para darnos cuenta de lo que está obrando en nosotros,
es la hipocresía. Amén. Y yo buscaba lo que era la hipocresía, y es fingir una piedad o virtud que no se tiene, actuando con falsedad para engañar a otros. Y delante del Señor es un pecado grave, amén. Es una mentira disfrazada de verdad que nos separa completamente del Señor, amén. Yo quiero que me acompañe al 2:21. Lo leo y dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pero como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Amén. El espíritu religioso nos convence que haciendo algunas cosas va a conformar a Dios, a pesar de que sigue siendo cosas malas. Amén. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Amén. Y Dios es luz, siempre va a sacar a luz todo esto, ¿no? O sea que ustedes y yo vamos a reconocer a estas personas, pero aún más esta palabra es para reconocernos a nosotros mismos. Amén. ¿Estoy siendo religioso o realmente creo en Dios y en su poder para transformar mi ser? Amén. Sabe que yo la otra vez compartía en Vencedores, en 2 de Timoteo 3. Amén. Y esto va a ser así, va a ser palabra, perdón. Pero yo quería, de todo lo que yo estaba hablando, quería que reflejarlo, amén, en la palabra. Y yo le hablaba, ¿no?, a los vencedores en esta palabra, ¿no? A Pablo le advierte a Timoteo, amén. Dice: también debes saber esto en el 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo le preguntaba a los vencedores: ustedes, cuando yo les digo tiempo peligroso, ¿en qué piensan? ¿Qué puede llegar a ser un tiempo peligroso? Amén. Y ellos me decían, no sé, angustia, enfermedad, amén. Eran algunas de las cosas que ellos me relataban. Pero más adelante sigue hablando, y los tiempos peligrosos a los que se refiere Pablo son muy distintos. Dice: porque habrá hombres, en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y ahí empieza a describirlos, amén. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y le da ahí una orden: a estos evita, le dice, amén. Habla de tiempos donde hombres y mujeres que no buscan agradar a Dios, amén, sino a ellos mismos, deformando así el camino que usted y yo hacemos cada día, el camino del Señor, amén, el Evangelio, para conveniencia propia. Una generación que no podrá ni querrá ser pastoreada, amén. Y yo pensaba, no, estos no son ni brujos, ni ateos, ni son cristianos, amén, somos nosotros. Pero estamos centrados en el yo mismo, en mi salvación, mi proceso. La salvación es individual, el proceso es mío, y el Señor algo va a hacer, ¿no? Pero aunque el Señor hace, y es el Señor el que se va a llevar la gloria, ustedes y yo tenemos que poner de nosotros para que el Señor pueda cambiar esto. Amén. Y también viene agarrada de la mano de: esta palabra no es para mí, sino para el otro. Amén. Cuando escuchamos que viene la palabra de exhortación, la esquivamos a: esta palabra es para el fulano, porque él es así. No, esta palabra es para todos. Nosotros tenemos que encontrar en la palabra para cada uno de nosotros donde Dios nos está hablando. Amén. Amén. Satanás no necesita hoy. Satanás hoy no necesita que nosotros odiemos a Dios, sino que usemos a Dios para seguir adorándonos a nosotros mismos. Amén. En el 3:5 dice, se lo leo: porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y le dice: a estos evita. Amén. Apariencia de piedad es gente que imita el lenguaje del reino, pero que no conoce al rey. Amén. Y qué fácil es que nosotros caigamos en eso. Porque a veces yo, cuando leía esta palabra me confrontaba a mí, me cambiaba a mí, me corregía a mí. Amén. Yo veía esto, ¿no? Y yo decía: ¿cómo es la apariencia de piedad? Amén. Para que usted y yo lo podamos reconocer, ¿no? Somos muchas veces nosotros mismos cuando hablamos de fe, pero negamos completamente la obediencia.
Cuando predicamos de amor, pero odiamos la corrección. Cuando usamos y citamos la Biblia, pero negamos el discernimiento. Amén. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, decía. Amén. Conocen la piedad del Señor, pero niegan que esta piedad pueda transformar completamente su ser. Creen, pero se niegan completamente a ser transformados, a cambiar eso que nos cuesta soltar para que el Señor cambie. Y si el Señor tiene piedad por nosotros, tiene misericordia de nosotros, ¿cómo lo reflejamos si nosotros seguimos siendo exactamente lo mismo? Si nosotros no cambiamos, ¿cómo estamos predicando entonces? ¿Cómo vamos a ir el sábado a evangelizar, a decirle a una persona, hola, el Señor me cambió por completo, si todavía negamos la eficacia de ese cambio? Y ahí estamos, ¿no? Estamos constantemente negando al Señor con nuestros actos, amén. Queremos adorar al Señor sin entrega, el camino de Dios sin ningún tipo de renuncia. Creo en Dios, pero a mi manera. Amén. Yo no soy el típico que a veces decimos, yo no soy tan religioso como el otro, yo no demonizo todo. No, podés hacer esto, está bien. Y no, la palabra nos dice que hay cosas que no están bien hacer y no las podemos hacer y no lo podemos disfrazar. Amén. Amén. Y yo acá hacía una pregunta, ¿usted conoce a alguien así? Amén. ¿Y es usted así? Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, no le dice a estos corregilo, no le dice... Y Pablo es bastante radical, amén. Está bien que nosotros no cumplimos la palabra del 100%, porque la realidad es que no llegamos a cumplir la palabra del 100%, amén. Pero Pablo es radical con esto, le dice a estos evita. Le está diciendo no toleréis la tibieza como si fuera compasión, amén, porque el amor... Hoy escuchábamos, hablaba el Señor del amor. El amor también confronta, ¿amén? Porque ¿cómo yo puedo decir que amo si yo no estoy tratando de que mi hermano salga del error? ¿Amén? Y no me malinterprete, esto no quiere decir que usted vaya a su hermano y le diga que está errando, amén. Usted tiene que orar también por su hermano, amén. Pero no apoyarle el error, no decirle que está bien en lo que está haciendo, amén. Y esto tenemos también, el Señor nos muestra, ¿no? Cuando el Señor... dice que confrontaba a los fariseos, él cómo lo hacía. Los exponía, no los validaba, no se sentaba con ellos a decirle que lo que hacían estaba más o menos bien, que siga por su camino. Entonces el problema que nosotros estamos enfrentando y que ni siquiera es por alguien de afuera, el enemigo se mete no por los brujos, no porque alguien esté haciendo en contra de nosotros, sino que el problema no es la oscuridad, sino que muchas veces nosotros como cristianos queremos mezclar la luz con las tinieblas, amén. Amén. ¿Cuándo entonces se volvió opcional nuestra vida la verdad? La palabra dice que somos fríos o calientes, pero que tibio nos vomitará por su boca. Dice que el tibio el Señor nos va a sacar, amén. Y yo no sé a usted, pero yo no quiero que el Señor me termine sacando de su iglesia. Amén. Yo no quiero volver a apartarme, porque los que pasamos por apartarnos, los que pasamos por esto, sabemos que es muy difícil volver a levantarse, es muy difícil volver a lo que éramos antes, amén. Amén. Y esto, yo quiero que me acompañe a Romanos 12, amén. Porque él le dice a estos evita, amén. En Romanos 12, 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, amén. Lo advierte de que, este es otra vez Pablo, ¿no? Diciendo que el mal tiene tiene una capacidad de contagio muy grande, amén. El mal se contagia muy rápido y dice la palabra, vence el mal con el bien, amén. No compartas estas conductas destructivas y contrarias al Señor, amén. No permitas la tibieza en tu vida que te van a llevar a alejarte y a enfriarte, amén. Amén. Bueno, esta fue una característica muy larga, pero era la hipocresía, amén. Sigue y dice, el religioso cumple con algunas cosas, pero en otras cosas demuestra desorden y confusión al no tener comunión con Dios. No cambia realmente o no cambia profundamente. Nos vemos como personas que creemos, pero no colaboramos positivamente con los planes del Señor. Amén. Los fariseos eran muy religiosos, pero no tenían discernimiento espiritual porque no había comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Conocían la palabra, pero no a quien la inspiró y negaban a Jesús. Amén. En la palabra del Señor dice misericordia quiero y no sacrificios. Amén. Y ¿cómo estamos nosotros con eso?
En Oseas 6:6 lo dice: misericordia quiero y no sacrificio. El religioso hacía sacrificio porque no conocía el amor de Dios ni su misericordia. Por eso tiene conflictos todavía en su interior para solucionar con Dios. Amén. Y usted y yo también todavía se ve en la casa del Señor. Amén. Dice que una casa dividida en sí mismo cae por tierra. Usted y yo no podemos estar divididos. Y yo sé que esto cuesta, porque a mí me cuesta muchísimo. Hoy lo que hablaba el hermano a mí me confrontó de una manera terrible el Señor. Amén. El amor. Y él dijo algo que a mí me quedó muy grabado, que no se quede acá. Pero ¿cómo vamos a ir allá afuera a predicar del amor de Dios si entre nosotros nos estamos sacando los ojos? Todavía tenemos cosas que solucionar con el Señor, amén. Por esto este espíritu religioso no va a dejar que nosotros tengamos paz. Entonces, ¿qué hacemos? Atacamos y criticamos, como Caín guardaba odio en su corazón, envidia a posibles competidores. Amén, porque a veces, como decía hoy la palabra, no, todo hoy el Señor lo hablaba, yo ya me quería ir porque ya está, dije yo. Hoy la palabra hablaba, ¿no? Cuando vemos a otro hermano que se levanta, ¿qué hacemos? ¿Estamos orando, alentando? ¿Estamos pidiendo al Señor que le dé más? ¿O estamos guardando odio en nuestro corazón para usarlo en el momento correcto? Como competir con el hermano. Caín odiaba a su hermano y por eso lo mató, amén. Y así es el espíritu de religiosidad. Tiene sentimientos que le llevan a hablar mal, aún a odiar a quienes Dios les concede. Amén. Al que cumple con sus metas espirituales. Amén. Porque usted y yo hoy tenemos metas que tenemos en el Señor. Amén. Muchas cosas que dejamos en el mundo, sueños que dejamos en el mundo, pero hoy tenemos nueva vida. Amén. Nuevos sueños que tenemos en el Señor. El ir y predicar la palabra, no solamente acá entre nosotros, sino el de afuera. Amén. Y ser de bendición para otros. Como decía también hoy a través del hermano del Espíritu Santo. Amén. Tenemos sueños y metas. Y el espíritu de religioso, cuando nosotros nos estancamos, el Espíritu Santo deja de obrar en nosotros. Aun cuando entra el enojo, cuando entra la ira, el Espíritu Santo se va a ir de nuestra vida, porque no es compatible la luz con las tinieblas. Amén. Entonces este espíritu a nosotros mismos nos hace tener sentimientos de hablar mal, odiar a quienes están cumpliendo esas metas. Amén. Y más aún al que las cumple con éxito, al que levanta el Señor. Amén. El religioso no conoce la misericordia, por eso ataca y critica. Amén. En 1 de Juan 2:9 se lo leo, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muchas veces nos encontramos así y leemos esta palabra y decimos, bueno, esta palabra es para fulanito de tal, porque lo tenemos con nombre y apellido de fulanito de tal. Esta palabra es seguramente para fulanito de tal. Y así es este espíritu religioso, amén. Así opera en nosotros y en los otros, porque primeramente usted lo tiene que recibir para usted, amén. Segundo, si usted ve que otro hermano tiene este espíritu, bueno, ore, amén. Porque este espíritu religioso, si no, le va a entrar a usted también y lo va a llevar a criticar al otro, y así nos vamos contagiando uno de los otros del mal, no del bien, cuando debería ser lo contrario. Usted y yo nos tendríamos que contagiar de cuando los chicos acá pasan a alabar. Qué lindo lo que contaba el hermano, amén, que el hermano Camilo dice que fue y lo abrazó de una manera, bueno, así tenemos que ser nosotros. Amén. De esas cosas nos tenemos que contagiar. Amén. Este espíritu religioso se pone como juez de quien no piensa como él. Y ojo, que cualquiera podemos tener conflictos, pero hoy usted y yo estamos siendo confrontados por la palabra, amén, para sanación y salvación de su alma. Amén. Porque si usted y yo creemos en Dios, pero no dejamos que Él sane nuestro interior, podemos ir contra los intereses de Dios. Amén. Y los planes de Dios no van a parar porque usted y yo no queramos entender, pero podemos ser sacados del plan de Dios, amén. Porque ninguno de nosotros somos irreemplazables. Ninguno de nosotros vamos a parar la obra del Señor, amén. Por eso el Señor le decía a los fariseos, no, que eran como sepulcros blanqueados, amén. Por fuera estaban blancos, no, pero por dentro estaban llenos de huesos secos, amén. Y nosotros nos encontramos muchas veces así, y yo cuando leía
que quiero que me acompañe, vamos a leerlo, amén, para que usted no se quede con lo que yo le digo. A Mateo 23. Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis junto a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Y recuerden lo que era la hipocresía, porque yo estaba así, ¿no? Cuando buscaba la palabra estaba de vuelta recordando lo que era la hipocresía. Es fingir una piedad o virtud que no se tiene, actuando con falsedad para engañar a otros. ¿Amén? Entonces, bueno, esa era otra característica, ¿amén? La hipocresía. Si nosotros estamos de esta manera, hoy el Señor nos está sacando la venda de los ojos para que podamos volvernos. Amén. El otro punto era: no tiene frutos. Amén. Y quiero que me acompañe a Mateo 7. Mateo 7, 15. Guardaos de los falsos profetas, dice, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este espíritu también nos va a llevar a que tengamos apariencia de piedad. Y qué peligroso, yo decía, no, porque a veces sentimos y pensamos que estamos bien. Y qué peligroso que es esto, ¿no? Porque dice que el árbol malo va a ser cortado, amén. No vamos a estar toda la vida así, sino que vamos a ser cortados, como decía también, eres frío o caliente, pero más tibio te vomitaré de mi boca. Siempre el Señor nos habla de lo mismo, amén, nos advierte de lo mismo, amén. Entonces este espíritu hace que tengamos apariencia de piedad, pero no tiene fruto para ayudar a los demás, no edifica. Aparentemente ama a Dios, pero no a su prójimo, amén. Y Dios no le puede usar ni para sanar, ni para tampoco liberar, porque no hay misericordia en Él, amén. Entonces no fluimos en lo espiritual, amén. Este espíritu hace que nosotros vayamos en contra de otros, y siempre buscamos generar, cuando este espíritu opera en nosotros, sospecha hacia quienes tienen diferentes estrategias para buscar gente para el Señor, hacia quienes están todo el tiempo cumpliendo con lo que el Señor les manda, amén. ¿Cuántas veces escuchamos que los que están todo el día acá, los chicos que están todo el día acá, son criticados grandemente por otros hermanos? Porque uno lo espera por ahí de uno de la calle, pero el que está acá adentro dice, todo el día vas a estar ahí adentro. Le falta que diga, me hace quedar mal a mí que no vengo nunca. Amén. Este espíritu, usted y yo, hoy lo identificamos. Amén. ¿Qué hacemos? ¿Y por qué está en la iglesia? Este espíritu busca quebrantar en nosotros la comunión que tenemos y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, amén. Es engañoso, nos hace pensar que tenemos celo de Dios, pero ¿por qué causa estamos siendo celosos de Dios? Yo quiero que me acompañe a Romanos 10. Y 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. No entienden que la justicia de Dios, los fariseos no entendían que la justicia de Dios se logra mediante fuerza, no se logra mediante fuerza humana o cumplimiento de rituales, sino que es un regalo otorgado por gracia. Amén. Entonces, ¿cuál es el celo de Dios que tenemos nosotros o que decimos tener nosotros? ¿Es realmente un celo, un sentido de pertenencia por la obra del Señor? ¿O es que en realidad queremos hacer las cosas, que las cosas se hagan a nuestra manera? Gracias. Que cuando las cosas no se hacen a nuestra manera, nos enojamos. ¿Y qué es ese celo del Señor? Amén. Los fariseos no conocían la justicia, ni que
ni que la gracia era un regalo que nos había otorgado, amén, el Señor. Ellos no negaban al Señor, de hecho, y nosotros a veces negamos al Señor también con nuestros hechos. Estamos semejantes a los fariseos, amén. Tal vez no lo demostramos así, tal vez no vamos y le decimos a otro como le hablaban ellos, tal vez decimos que creemos en el Señor Jesucristo, pero estamos tratando a fuerza humana, amén, hacer la justicia en el camino del Señor. Entonces el espíritu religioso que hace nos apaga todo el mover del Espíritu Santo, porque no le interesa realmente a usted y a mí, no nos va a interesar realmente si tenemos este espíritu la salvación de la gente. No les va a interesar que este regalo que fue dado por gracia nosotros lo podamos compartir con otros, porque no, usted ya lo tiene, entonces ya está. Por eso los fariseos iban en contra de Jesús cuando él sanaba aún en día de reposo, y usted ahora lo lee y se reenoja porque dice, ¿qué te importa que sanaba en día de reposo si sanó a una mujer que estaba encorvada, sanó a un hombre con la mano seca? ¿Ven? Pero es que el espíritu cuando se entrona en nosotros, cuando entra en nosotros no nos damos cuenta de que está dentro nuestro y se mueve también dentro nuestro y apaga al Espíritu Santo. Y a ya no le empieza a interesar que nosotros vayamos a salvar a otros, porque no, esto actúa de esta manera, amén. Como decía anteriormente, el enemigo ya no necesita que usted se haga brujo, que usted se haga ateo, que usted proclame odiar a Dios, porque usted está usando a Dios para alabarse a sí mismo, para estar cómodo en un solo lugar, amén. El orgullo y el temor también vienen acompañados de este espíritu, amén. En Filipenses 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto al escribir las mismas cosas, y para vosotros aseguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Me quedé en el 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Mire cómo Pablo, ¿no? Él habla de todo lo que él era antes, y él cuenta, ¿no?, que él era a imagen y semejanza, ¿no? O sea, él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Él le faltaba decir nomás, acá ya estaba, era todo lo que tenía que ser, amén. En cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, amén. A veces decimos tener el celo de Dios, pero estamos persiguiendo a los que están también en el mismo camino de la iglesia. Nos creemos que nosotros somos merecedores de esto, amén. Hebreos de hebreos, contaba él, pero él lo decía con una actitud diciendo, pero todo esto yo lo tengo por basura. Ya está, lo tengo por perdido. ¿Por qué? Por amor de Jesucristo. Amén. Y nosotros muchas veces nos convertimos en esto, ¿no?, en este Saulo perseguidor de la iglesia, porque creemos nosotros merecer más la salvación que el que está al lado nuestro. Por sus errores, por sus faltas, porque aún estando en la iglesia tiene todavía esas cosas. Amén. Entonces el servicio nuestro solo busca el agrado del hombre, pero no está cimentada en la fe del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces el orgullo termina causando
en nuestra vida espiritual daños que muchas veces nos cuesta volver atrás, amén. El Señor le daba a Jezabel tiempo de arrepentirse todo el tiempo, pero esta no se volvía, pero Él le daba el tiempo de arrepentirse, Él le daba la oportunidad de arrepentirse. En Apocalipsis 2:20, amén, lo dice. Entonces este espíritu nos hace ver e indicar todos los defectos ajenos, pero nunca nos dice que nosotros tenemos defectos propios, y con seguridad podemos decir los defectos de los demás, pero los propios nunca podemos decirlo. Entonces entra en nosotros esta negatividad y no ofrecemos soluciones, sino que solamente tenemos observaciones negativas. Amén. Esta palabra a mí Dios me la daba y para mí fue dura. Amén. Pero para mí fue de edificación. Y yo quería compartirla con usted, porque yo no me puedo guardar lo que Dios quiere hacer con mi vida solamente para mí, sino que yo también quiero que usted crezca, que usted sea edificado. Amén. Como cada uno de nosotros. Al arrepentimiento, a volver a entregarle todo lo que no podemos cambiar nosotros a Dios. Hoy el Señor te dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Yo quiero que me acompañen a Hechos 9. Hechos 9:17. Hablamos de vuelta, volvemos a Saulo, amén, cuando él perseguía a la iglesia, amén, a los creyentes, amén. Y dice que el Señor lo tira del caballo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Y dice que Saulo en este momento pierde la vista, amén. Y dice que el Señor le dice a Ananías, un siervo de él, que vaya a donde estaba este varón, estaba Saulo, y Ananías le dice: Señor, en el 13 se lo leo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Israel, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoca a tu nombre. Y el Señor, miren lo que le contesta el Señor, amén: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, y mire, esto yo también, ¿no? Ananías le dijo al Señor: este es un perseguidor. Todo lo que le hizo a tus santos, o sea, todo lo que le hizo a todos mis hermanos en Cristo, amén. Este es un perseguidor. Pero el Señor le dijo: instrumento escogido me es este. Amén. Punto. ¿Y este varón qué hizo? Fue y le dijo: Saulo, perseguidor. No. Fue y le dijo: hermano Saulo. Amén. Lo tomó automáticamente después de la voz del Señor, que el Señor lo convenció y le dijo: instrumento me es este. No lo agarró como una competencia ni lo agarró como un enemigo, le dijo: hermano Saulo. Amén. El Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas llena del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y sigue diciendo: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y qué decían todos? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo no se tiró a llorar, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hoy esta palabra para usted y para mí tiene que ser como esas dos escamas que cayeron de los ojos de Saulo. Amén. Esta palabra tiene que sacar toda ceguera que nosotros tengamos. Amén. Este varón era un perseguidor. Amén. Sus pecados eran grandes. Pero el Señor le dijo a Ananías: instrumento me es este. Amén. Hoy esta palabra, así como vino para mi vida, yo se la quería compartir para su vida, y que el Señor
también este regalo que el Señor me dio a mí de corregirme, hoy también lo pueda tener usted, amén. Porque la palabra no viene porque yo me creo más que usted, todo sea para la gloria del Señor. Pero yo sabe que muchas veces yo no quería compartir la palabra porque a mí el Señor me corrige. ¿Qué quiere que le diga? A mí el Señor tiene mucho todavía que corregirme, amén. Pero yo no me puedo guardar lo que el Señor hace conmigo. Y hoy esta palabra para todos nosotros, incluyendo a mí, tiene que ser para sacar ese velo que tenemos espiritualmente, esas escamas que cayeron de los ojos de Saulo, que se convirtió después en Pablo, amén, que predicaba al Señor automáticamente, no esperó, no se largó a llorar, dice que estuvo sin vista cuánto tiempo este varón, y fue este otro varón y le dijo hermano. Y hoy también yo quería hacer hincapié en eso, amén. ¿Cuántas veces uno comete un error y nosotros ya lo descartamos como hermano? Amén. Este varón Ananías, que tal vez sufrió mucho a causa de Saulo, porque eran los hermanos también en Cristo de él, los hermanos en la fe de él, a los que Saulo apuntaba, amén. Pero este varón, cuando escuchó la voz del Señor, dice que fue y le dijo, hermano Saulo, amén. Así que yo ya termino, le quiero leer en Efesios 5:14, amén. Y que quiero que usted tome esta palabra, amén. Usted arrebate esta palabra en este día y que sea de edificación también para su vida, amén. En el 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén.